Hola, bienvenidos a esta primera clase. Esta semana vamos a abordar el tema de cómo realizar el análisis de una política pública, en particular de una política educativa. No pretendemos abordar todos los aspectos, sino algunos aspectos esenciales que desde nuestro punto de vista, basados en el material que está en la plataforma, es necesario o son necesarios considerar en el momento de analizar una política educativa. Eh, en primer lugar, quisiéramos nosotros hacer referencia a dos conceptos que nos parecen fundamentales. Una de ellas es lo que Montesquieu llamó el espíritu de las leyes y otra lo que la doctora Yuren Camarena, cuyos trabajos se encuentran en la eh, antología en la plataforma, denominó la filosofía de la época. Estos dos aspectos nos parecen muy importantes en el momento en que nosotros tenemos que interpretar una ley o una política pública determinada. Estos dos aspectos influyen en la determinación de los fines de una política pública, de una ley, en los principios que la sustentan y también en los criterios axiológicos, es decir, en los valores que están implícitos en estas políticas públicas. Estos dos conceptos, tanto el espíritu de las leyes como la filosofía de la época, tienen digamos, en común, comparten el hecho de que están sustentados en un contexto histórico y social determinado y que tienen relación con la forma como en una sociedad se da este proceso de relación entre los grupos, las personas y los grupos sociales, las clases sociales involucradas, existentes en esta sociedad, en una lucha por lograr la hegemonía dentro de la sociedad. Vamos a iniciar en primer lugar analizando lo que Montesquieu llama el espíritu de las leyes. En esta obra, Montesquieu hace referencia a que la ley, este conjunto de normas que pretenden, digamos, inducir, manejar, conducir el comportamiento de las personas, no son entidades que se encuentran por encima de los hombres, sino que son producto de la misma circunstancia, de las mismas sociedades de las cuales emergen, y que tienen que ver precisamente con las necesidades de esas sociedades, de esos grupos humanos, con los intereses que están presentes en estos grupos humanos y también como la forma en que estos intereses adquieren, digamos, que un orden jerárquico, los que son los más importantes, etcétera, etcétera. De tal suerte que podemos nosotros claramente identificar estas leyes, estas normas, con una formación social o una sociedad específica y con una etapa histórica concreta. Hay una frase de, en esta diapositiva que a mí me parece que es muy importante. La segunda, que dice: deben ser estas últimas, las leyes, tan ajustadas a las condiciones del pueblo para la cual se hacen, que sería una rarísima casualidad si las hechas por una nación sirvieran para otra. Este pequeño párrafo refleja claramente cuál es la intención, la naturaleza del planteamiento que hace Montesquieu en relación con las leyes. Quisiera yo comentar aquí un caso específico de nuestra historia nacional para ilustrar este planteamiento de Montesquieu. En el siglo XIX, cuando México se encontraba en esta pugna, en esta lucha por definir el tipo de sociedad que debía de organizarse a partir de la independencia, se presenta una lucha muy fuerte entre dos grandes corrientes, los liberales y los conservadores. Los liberales pretendiendo pues que la república que surgiera de la independencia, que se construyera después de la independencia, fuese una república inspirada en los valores, los principios y fundamentalmente en
recogidos estos valores y estos principios en la Constitución de nuestro vecino, de los Estados Unidos. En aquel entonces la independencia de los Estados Unidos ejerció una gran influencia sobre el pensamiento liberal. En ese sentido, Juárez, junto con los liberales, diseñan una constitución que recoge muchos de estos aspectos. Es decir, traen a un contexto totalmente distinto cuestiones que fueron planteadas para una sociedad y para un contexto distinto. Un aspecto muy importante, el tema de la propiedad. Dentro de la filosofía liberal, la propiedad constituye un elemento fundamental, es un derecho natural. Y en consecuencia, en la Constitución mexicana se establecía la propiedad privada como un derecho fundamental que debía de proteger la Constitución y el Estado mexicano. Pero resulta que en México la propiedad privada para muchos no existía. Las comunidades indígenas, los grupos originarios, en aquel entonces mucho más desarrollados, mucho más grandes, con una mayor peso, digamos, dentro de la demografía nacional, pues encontraron en estos principios algo que atentaba contra sus ideas, contra sus creencias. Cuando los gobiernos liberales intentaron convertirlos a todos en propietarios, chocan con esta idiosincrasia, con esta cultura, y entonces muchos grupos étnicos e indígenas se colocan en contra. Y vaya, son de alguna manera empujados a las filas del conservadurismo que estaba luchando en contra de los liberales. Entonces aquí podemos ver cómo esta aplicación mecánica de una ley hecha en una sociedad determinada para un contexto determinado trata de ser extrapolada, traída de manera mecánica a una realidad distinta y esto provoca conflictos muy serios. Bueno, esto nos da una idea de cómo es que, o en qué sentido plantea Montesquieu el espíritu de las leyes. Obedecen a circunstancias específicas y a sociedades específicas. Bien, el otro aspecto es el que tiene que ver con la filosofía de la época. En esta situación, por ejemplo, hay que recordar que en las sociedades no son homogéneas. Las sociedades modernas se caracterizan por esa gran diversidad. Son sociedades heterogéneas. Y entonces, a pesar de esta heterogeneidad, hay un conjunto de ideas, hay un conjunto de principios, de valores, que predominan y que son aceptados en términos generales por la inmensa mayoría de una comunidad. Es en ese sentido que la doctora Llurén Camarena habla de la filosofía de la época. Es este conjunto de ideas, de principios, de valores que expresan el modo como los hombres de una época determinada, ¿no?, entienden sus relaciones entre ellos y las relaciones con la naturaleza. Y que reflejan de alguna manera los intereses que están involucrados y también los intereses que son, digamos que en una escala jerárquica, los más importantes. Entonces son diversas concepciones del mundo que se presentan en una sociedad determinada y que son producto de las relaciones que establecen los hombres, es decir, son producto de las sociedades mismas, un poco recordando lo que veíamos ahorita de Montesquieu, y que también reflejan esta combinación, ¿verdad?, de pensamientos entre los diferentes grupos sociales que integran esta sociedad. Es así como, pues, entonces la filosofía de la época tiene que ver también con una realidad específica y con una sociedad específica. Este conjunto de ideas, este conjunto de principios le dan sentido a la conducta individual y colectiva de los integrantes de una sociedad. Ahora bien, ¿todo esto qué tiene que ver con las políticas públicas? Bueno, hay que entender que en las sociedades modernas, el Estado Nacional es la forma, digamos, que dominante todavía. La globalización ha puesto en serios predicamentos al Estado Nacional, pero ahí está todavía, ¿no? Y cuando hablamos de sociedades, hablamos de la sociedad mexicana, la sociedad norteamericana, por más que estemos inmersos en estos procesos de globalización. Pero en estas sociedades nacionales, en estos estados nacionales, las políticas públicas que se generan por parte de los gobiernos o del conjunto de instituciones que conducen una sociedad, que podríamos llamarle
las instituciones del Estado, son proyectos que reflejan la composición, las características de estas sociedades. En este sentido, por ejemplo, habría que determinar, para poder comprender la naturaleza de una política pública, de una ley, siguiendo lo que comentábamos de Montesquieu y de la filosofía de la época, cuáles son esas ideas prevalecientes, cuáles son ese conjunto, esa filosofía de la época que prevalece en un momento determinado. Y en este sentido hay que ver cómo los diferentes grupos sociales que componen una sociedad, en estas relaciones complejas que establecen, van logrando imponer o colocar sus opiniones, sus intereses en esta corriente mayoritaria dominante, que es la filosofía de la época. Para ello también necesitamos considerar que en las sociedades modernas, ¿verdad? Vivimos en sociedades divididas en clases sociales. Más allá de que las llamemos estratos sociales, clases sociales, o el contenido ideológico que les podamos, o político que les podamos asignar a estas expresiones, el consenso, lo que podemos aceptar como un hecho, es que las sociedades no son homogéneas, somos sociedades heterogéneas, y en consecuencia hay grupos que tienen intereses distintos, que ven las cosas de manera distinta. Sin embargo, bueno, hay una que prevalece, y la que prevalece en una sociedad dividida en clases, generalmente es la visión de la clase que está en el poder, de la clase que ejerce el papel de dirección en la sociedad. Es decir, en las sociedades divididas en clases, o en las sociedades heterogéneas, hay una o unas clases que desarrollan esta función dirigente, esta función dominante, vamos a llamarle así, y que son sus ideas, es su filosofía, es su manera de ver las cosas, la que se impone al resto de la sociedad. Y esto es muy importante, sobre todo en el tema de la educación, porque esta hegemonía o este papel dirigente no solamente se desarrolla o se ejerce por el hecho de que se establezca una coerción sobre el resto, sino que muchas veces, generalmente lo que pasa es que las clases subordinadas aceptan esa subordinación, reconocen y aceptan, ¿verdad?, que son los que obedecen, y consideran que otros, bueno, son los que mandan. En las sociedades modernas, la democracia es, digamos, que la fórmula a través de la cual este consenso se da. La gente vota aparentemente libremente por quien los va a gobernar, y una vez que las personas que supuestamente la mayoría de la gente eligió para que gobernaran se colocan en el poder, entonces se delegan en ellos todas las funciones dirigentes en una sociedad. En las sociedades capitalistas, ¿verdad?, es muy curioso, pero siempre coincide que las clases que resultan electas, que resultan ser las clases que van a dirigir la sociedad, o las personas que van a dirigir la sociedad, pertenecen o representan los intereses de los poderes fácticos, de las clases dominantes. Esta es una realidad que no podemos discutir. Ahí está, ¿no? La evidencia empírica abunda en ese sentido. Ahora bien, en esta situación de, digamos, estas relaciones complejas en donde se busca por parte de las clases sociales el lograr ese estatus dirigente o mantener la hegemonía, hay que recordar lo que Gramsci, este pensador italiano del siglo XX, principios del siglo XX, que fue quien reflexionó mucho sobre estos temas de la hegemonía y las sociedades de los países capitalistas, menciona que la hegemonía no es una cosa estática, es un proceso en el que las clases sociales están constantemente en una relación tensa, tratando unas de mantener el estatus de clase dominante, y otras tratando de desplazarlas y ocupar ese lugar. Lo que Marx llamó en un momento dado la lucha de clases, ¿no?, la lucha por el poder. Y estas relaciones, esta tensión entre los grupos sociales se expresan en las instituciones, en el Estado en particular, ¿verdad?, y también en las políticas que los estados producen, las políticas públicas,
y particularmente por el interés nuestro en las políticas educativas, en la legislación que tiene que ver con la educación. Y en este sentido, pues, lo que Gramsci nos advierte es que es necesario que nosotros pongamos atención a cómo es que en un momento determinado, en un periodo histórico concreto, se van expresando en el Estado y en las leyes esta composición de fuerzas, esta correlación de fuerzas que se da en esta lucha por la hegemonía. Y si consideramos que el Estado tiene como función principal crear y reproducir un tipo de sociedad, un tipo de civilización, y en consecuencia un tipo de ciudadano, nosotros tenemos que considerar entonces, dada la naturaleza del Estado, cuál es la naturaleza del tipo de civilización que se está produciendo, que se está tratando de reproducir, y el tipo de ciudadano que se está tratando de producir, de generar. Y esto es importante porque nos permite, por ejemplo, al analizar una institución fundamental como es la escuela o como es la educación, tratar de descubrir, de identificar en nuestro análisis de qué manera se reflejan estas relaciones complejas, esta lucha por la hegemonía en los sistemas educativos de una nación determinada. Bien, aquí quisiera yo recordar un poquito acerca de lo que Durkheim en el siglo XIX, este sociólogo francés que analizó profundamente desde un punto de vista sociológico el fenómeno educativo, señalaba cómo la educación era o debía de constituirse en el instrumento para que las generaciones adultas indujeran a las generaciones nuevas en la sociedad que estaba constituida. En otras palabras, cómo la educación debía de jugar un papel fundamental en la reproducción social. Claro, Durkheim señalaba, y por eso era un partidario de la educación pública y de la educación del Estado, que el Estado era un Estado democrático y que en consecuencia la sociedad, a través de ese gobierno elegido democráticamente, bueno, pues iba a ver por los intereses de la mayoría. Ya hemos visto cómo en las sociedades capitalistas, ¿verdad?, se da esta curiosa situación en la que generalmente quienes resultan electos representan los intereses de las clases dominantes. Entonces el Estado utiliza, podemos entender cómo, ¿verdad?, en un Estado de esta naturaleza, el Estado utiliza la educación para la reproducción social, para reproducir las relaciones de dominación existentes en un momento determinado. Esto tiene que ver, o es muy importante, porque entonces la cultura que se transmite a través de la educación, o como decía Durkheim, que se impone, ¿verdad?, y que Bourdieu señala o califica como esa violencia simbólica que a través de la educación la clase dominante impone una manera de ver el mundo, una cultura, ¿no?, legitima una cultura, la cultura de la clase dominante que representa los intereses de la clase dominante. Entonces, ¿cómo la educación juega este papel? Y este papel fue denunciado desde hace mucho tiempo por todos estos, esta corriente de pensamiento sociológico llamada las teorías de la reproducción, que analizan, ¿verdad?, la sociología de la educación, que analiza el fenómeno educativo, considerándolo efectivamente, en el caso de las sociedades capitalistas, ¿verdad?, como un instrumento al servicio de la clase dominante para garantizar su posición hegemónica. Ahora bien, cuando nosotros analizamos este hecho, tenemos que también recordar lo que el propio Gramsci señalaba, cuando decía que la hegemonía no era una cosa estática, es un proceso que está constantemente cambiando y en el cual se expresan, se manifiestan estas relaciones entre las clases sociales que luchan por la hegemonía, sus avances, sus retrocesos en este proceso de lograr la hegemonía. Y que estas situaciones se expresan en el Estado, en las instituciones, en las leyes, ¿no?, en el sistema educativo se expresa también. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis
de una legislación o de una política educativa en particular, tenemos que partir precisamente de hacer esta identificación, esta descripción, tanto de la sociedad como del contexto específico en el que esta sociedad vive o se desarrolla. Es decir, cuáles son las clases que están involucradas, cuáles son los intereses de estas clases, qué clase desempeña el rol dirigente o dominante, cuáles son las clases subordinadas, cuáles son sus intereses y cuál es el momento específico de estas relaciones, de esta lucha por la hegemonía y de qué manera los intereses de estas clases se manifiestan en las instituciones del Estado y en las leyes, para poder identificar adecuadamente el momento específico, la situación específica en que nosotros estamos analizando el fenómeno educativo. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, en el caso de México, en este momento, si analizamos el problema educativo y queremos hacer un análisis de la legislación, de la reforma educativa, tenemos que analizar esto. Tenemos que tratar de determinar, por ejemplo, cuál es la situación de las relaciones de clase en nuestro país. ¿Qué clase es la que está dominando? ¿Cuáles son sus intereses fundamentales? Y entonces podremos interpretar adecuadamente lo que se dice en las leyes. Porque, por ejemplo, pudiéramos nosotros considerar que es totalmente, digamos, legítimo que el Estado mexicano se esté planteando el rescate, ¿no?, del control de la educación, la rectoría de la educación. Bueno, pero si nosotros entendemos que este es un Estado que no representa los intereses de las mayorías, si nosotros llegamos a la conclusión de que el Estado mexicano está inserto en este proceso de la globalización y que sus intereses, los intereses que está representando son los intereses de los poderes fácticos, entonces ese control del Estado sobre el proceso educativo tiene una connotación muy distinta si los intereses y la naturaleza de ese Estado fuese distinta. Y entonces el juicio sobre la política educativa cambia totalmente en función de las circunstancias y en función de la composición de los intereses, ¿verdad?, que se dan en una sociedad determinada y en las instituciones de esta sociedad, el Estado, por ejemplo, de los intereses que prevalecen, que dominan. Entonces, por eso es que señalábamos que es muy importante que nosotros en el análisis, ¿verdad?, de las políticas públicas y de la legislación que tiene que ver en este caso con la educación, hagamos este análisis, partamos de este análisis, de estas consideraciones que son fundamentales. Recordemos a Montesquieu, las leyes tienen que ver con la sociedad específica y las condiciones específicas en que esta sociedad se desarrolla. Y recordemos también lo que nos dice la doctora Yuren Camarena, cuando al hablar de la filosofía de la época, habla de ese conjunto de ideas, de concepciones, acerca del ser humano, de sus relaciones con otros seres humanos y con el mundo, ¿verdad?, que prevalecen en un momento determinado en una sociedad determinada. ¿Cuál es esa filosofía, digamos, de la época, de la sociedad que nosotros estamos analizando y de la cual queremos descubrir la naturaleza de sus proyectos educativos? Entonces, estas ideas, ¿verdad?, yo los invito a reflexionarlas, los invito a leer en nuestra antología. La primera lectura, que corresponde al capítulo 2 del libro de la doctora Yuren Camarena, que se llama La filosofía de la educación y los proyectos de educación pública en México, que nos habla sobre esto, que hagamos una lectura analítica, que tratemos de comprender lo que nos transmite la doctora y que hagamos un esfuerzo de reflexión y lo plasmemos en un pequeño escrito esta semana. Ese sería, digamos, que el trabajo de esta semana, un escrito de una cuartilla, 2 cuartillas, donde expresemos lo que hemos comprendido de esto, cómo estamos interpretando nosotros este texto, cómo vemos esta situación de lo que son las bases para el análisis de un proyecto educativo. En nuestra función como docentes, en nuestra función como investigadores de la educación,
de futuros doctores en educación, en educación popular, en pedagogía crítica, nosotros lo que tenemos que hacer es tener una visión objetiva de los procesos que se dan, una visión certera, un análisis certero de las políticas educativas, las políticas públicas que en un momento dado imperan en nuestra realidad, para poder determinar la forma como vamos a intervenir en su transformación, en su consolidación, en su caso, ¿verdad? A partir precisamente de estas bases para el análisis del fenómeno educativo, de las políticas educativas. Los invito pues a hacer esta lectura, a hacer esta tarea. Ahí están las indicaciones en la plataforma y los recursos. Hay un par de exposiciones en PowerPoint que les pueden servir también, que les pueden ser útiles para su trabajo. Muchas gracias.